Comienza la carrera, como vemos es rápidamente la colocación de los ciclistas del equipo TotalEnergies. Kilómetro cero, ese centenar de corredores, carretera estrecha, tenían justamente además una serie muy técnica. Con el paso por Llano de Con y de Mues y el Collao del Valle de tercera categoría, ahí donde se iba a conformar la escapada del día. Ahí la tenemos, con 6 corredores que van a ser protagonistas de este buen día de ciclismo. El danés Julius Johannessen, Iván García Cortina, el navarro Iker Gómez representando a la selección española, Jacob Smith y Jan Sommer del equipo Maivelo. Que conocidos, Julius Johannessen, que es un auténtico rodador y hombre de equipo, que hoy intenta aprovechar también su oportunidad. Un danés que fuera campeón del mundo junior, campeón nacional con victorias el año pasado en Portugal, el Gran Premio de Color, y ya conoce la Vuelta a España cuando era corredor de equipo Intermarché. Iván García Cortina, el asturiano de Gijón, ganador en el Tour de California, la París-Niza y en el Gran Piamonte. Con Joris Delboeuf en las primeras plazas de la carrera, con él junto el trabajo también de Pierre Latour, el ganador en el Naranco hace unos años y que fuera campeón de Francia. Con Jason Tesson, Mateo Berger, que viene de conseguir una victoria en Francia. Bien arropado con el maillot azul de líder de la clasificación general, el belga Stef Kras. Nicolas Marsegou, la Villa de la Sidra. Pelotón, 8 minutos 38 segundos, recortan mínimamente la diferencia a los integrantes de la escapada. En el sprint intermedio, la Nueva España de Nava. Ahora sí, con las ascensiones de la Casilla, la Colladiella. Y con el pelotón, vemos ahí bien compacto. Buen trabajo, como podemos apreciar, de la mano del valenciano Joan Bou, podium en el 2024 en Terras del Ebre y en el Giro de la Romaña. El pasado con el mayor del equipo Euskaltel Euskadi y este año, como vemos, con el Caja Rural Seguros RGA. Nueva referencia, 8 minutos 45 segundos. No sé, zona también de donde los ciclistas comienzan a abrigarse. Un día que los corredores han hablado del frío. Y ahí vemos el acto de la casilla de segunda categoría, la lluvia, que quiere arropar y quiere acompañarnos a este pelotón internacional de la Vuelta a Asturias. Chalecos, chubasqueros. Es cierto que la zona de ascenso, pues los ciclistas rodaban con buena temperatura, pero continuos descensos, el cuerpo se va enfriando. Y línea de meta que veremos con los ciclistas incluso tiritando. A Julius Johannessen, como vemos al danés, más habituado, afincado en territorio andaluz, en la Costa del Sol. Recuerdo que sin ropa de abrigo. Continúa ese trabajo de Joan Bou junto con Antonio Soto y Hugo Aznar del equipo Can Pharma. Los equipos españoles también quieren ser protagonistas aquí en la carrera. Se van acercando a la ascensión al segundo puerto del día, el Alto de la Casilla de segunda categoría. No acaban de reducir mucho la diferencia. Es un terreno donde un grupo de 5 corredores, como vemos, si hay un buen entendimiento, pueden mantener las distancias. La niebla, poquito a poco va bajando la temperatura. Y enorme la combatividad que nos han planteado estos corredores que han atacado en el kilómetro 5. Iker Gómez, el Alsasuarra, quiere coronar en primera posición ese puerto para bajar en la primera plaza y evitar problemas en el Alto de la Casilla de segunda categoría. Para hacer ligeramente también Iván García Cortina y Julius Johannessen, sin perder de vista, como vemos, Jacob Smith y Jan Sommer, los dos corredores del equipo Maivelo. Joan Bou, Hugo Aznar, Antonio Soto, Iván Cobo, corredores que identificamos en las primeras plazas, al igual que todos los componentes del equipo TotalEnergies. Asfalto húmedo, asfalto mojado. Atención que vamos a llegar a la Falla de los Lobos. Nos aproximamos a uno de los momentos claves de la competición, en ese paso del grupo de cabeza de carrera. Ahora sí, ya al paso por Sotrondio, la lluvia, protagonista de la carrera. Meta volante con Sommer en la primera posición de la carrera, que finalmente se iba a convertir en el nuevo líder de la clasificación de la meta volantes.
En la caravana de la vuelta se conocía la caída en ese momento de Stef Cras, el belga del equipo Total Energies, que es con su maillot azul de Asturias Paraíso Natural como líder de la clasificación general, está abocado al abandono. Lástima, la mala suerte para el ciclista belga, que tiene que abandonar vistiendo el maillot de líder de la clasificación general tras esa caída. Comienzan a ceder los corredores en el ascenso al Alto de la Colladilla de primera categoría. Y está esa subida de 9 kilómetros 700 metros, rampas del 14% de nivel, pero constantemente la media del porcentaje de la subida que no baja del 9%. Zona de avituallamiento. En estos momentos reciben todos los ciclistas la información del abandono de Stef Cras. Comienzan a ceder también corredores de la selección española, como es el caso de Pablo Ortega. Ahí vemos cómo en el pelotón de la carrera se va estirando también con Nicolás Alustiz, ciclista guipuzcoano que cumple su segundo año en la categoría. Sensacional rodador. Esas duras rampas del Alto de la Colladilla que hacen mella. Como vemos también los integrantes de la escapada, apuros para Julius Johansen. Vemos muy entero a Iker Gómez junto con Iván García Cortina. 19 años para el corredor de la selección española. Su primer año en la categoría sub-23. Decimos que corre con el equipo Finisher. Es capaz de seguir la rueda de Iván García Cortina. No intenta no perder mucha diferencia Julius Johansen a su ritmo. Ya que a partir de ahora tanto Jakob Smith, el alemán, como el suizo Jan Sommer, los dos del equipo Maivelo, van a tener muy complicado lograr contactar y llegar con fuerzas al grupo que va ganando enteros a la hora de jugarse la victoria en la etapa. Momento de niebla, momento que vemos el ataque de Iván García Cortina. Ataque al asturiano del equipo Movistar. Dorsal número 12 a la espalda, transmitiendo muy buenas sensaciones en ese momento y sobre todo la motivación de correr en casa, de contar con la familia, de esa animación y de recorrer las carreteras por las que suele entrenar. Vemos también a Marc Soler, atención, que en estos momentos ataque ya es un ataque serio de cara a la clasificación general. El catalán, líder virtual de la clasificación general tras el abandono, como decimos, de Stef Cras. Maillot verde de la clasificación por puntos, buscando referencia visual y viendo si hay algún corredor que es capaz de seguir al corredor de Vilanova y la Gertrú, ganador de 3 etapas en la Vuelta a España el año pasado, anotándose la victoria en los Lagos de Covadonga. Poquito a poco va alcanzando a corredores que formaron parte de la escapada. El primero es Jan Sommer, el suizo que disputó el ciclocross de las Mestas. Que va a ser difícil alcanzar en estos momentos a Iván García Cortina. Nos anuncian a través de la línea interna, la diferencia está en torno a los 2 minutos, 1 minuto 50 segundos, última diferencia. El público bajo el paraguas animando a Marc Soler. Muy con la libertad también, porque por lo general, como sabemos, es el encargado de llevar las riendas, las grandes vueltas por etapas, a los líderes, a Joao Almeida, como hemos visto, la Ichuli, la Vuelta al País Vasco. Nuevamente se unen tanto Julius Johansen como Iván García Cortina a la cabeza de carrera. Y atención que ya estamos en ese último, en el ascenso al Alto de Cueña, de segunda categoría. Se unen nuevamente los dos en cabeza de carrera, Julius Johansen e Iván García Cortina. Mientras en solitario ahí contamos con Marc Soler. De momento no cede Julius Johansen para ayudar a su compañero de equipo. Es verdad que está a 1 minuto y 50 segundos. Yo creo que situación controlada para el equipo Team Emirates, dirigido aquí por Manuel Ebori. Se colocan en paralelo y a estas alturas de la carrera ya vemos que hace daño ese puerto de segunda categoría, el Alto Cueña, cuya cima se encuentra solamente 21 kilómetros para la final. Intentando buscar el ritmo para Marc Soler. El uno y el otro, y vemos el buzo del Team Emirates de Julius Johansen desgarrado tras una caída, afortunadamente sin mayor consecuencia, así nos lo comunicó la línea de meta. E Iván García Cortina va a ser capaz de alcanzar al hombre de 25 años, el danés, que le está poniendo en serios aprietos. Se lucha por la victoria en la carrera. Atención también a ese giro a la derecha, completamente lleno de balsas. Esa dificultad, y ahí comienza el ascenso al último puerto del día, el Alto de Caramanzo de tercera categoría. Como gestiona Iván García Cortina la ventaja respecto a Julius Johansen. La zona de descenso aprovechaba el danés para intentar distanciarse y vemos en la subida cómo es capaz poquito a poco de recortar la diferencia. Mientras Marc Soler continúa en la tercera posición, continúa haciendo su carrera buscando ampliar diferencia respecto a la clasificación general. Se unen en la parte final del descenso del Alto de Carabanzo
pues ahí donde atacó Isaac del Toro el año pasado, donde atacó también Nairo Quintana. Fenomenal Hugo de la Calle, poco a poco asentándose en las primeras posiciones de la etapa. Quedó neutralizado Iker Gómez, que ha hecho un carrerón, el ciclista del equipo de la selección española, que corre con el equipo que en Pharma se unen los dos de cabeza, Julius Johannessen e Iván García Cortina. Parece que va a ser el mano a mano. Ahí vemos cambio de ritmo de Iván García Cortina a falta de poco más de 1 kilómetro para coronar ese Alto Carabanzo de tercera categoría, conociendo también ese descenso, la técnica y administrando la diferencia. Julius Johannessen le cuesta un poquito más alcanzar al ciclista del equipo Movistar. La lluvia constante hasta el final, hay que extremar la precaución para los corredores en esa zona de giro a la derecha, giro a la izquierda para evitar caídas. Atención que van a disputar la victoria los dos corredores. La victoria finalmente va a corresponder a Iván García Cortina. Un asturiano ganando en la línea de meta de Pola Elena, tercera plaza para y nuevo líder de la clasificación general Marc Soler. Contamos cuarta posición Hugo de la Calle, excepcional quinta plaza para otro asturiano, Samuel Fernández García. Bueno, la verdad que después de la etapa de la Vuelta de España que hice de tercero en casa, poder ganar hoy aquí, la verdad que bueno, no es la Vuelta a España, pero siempre es bonito. Además, en las mismas carreteras, en la Falla de los Lobos, en la Colladilla, carreteras que entrené toda mi vida y la verdad que bueno, una victoria muy especial. Sí, un poco una lástima las circunstancias por la caída de Steve Crash, pero bueno, las sensaciones eran muy buenas y hemos dado el máximo. Y bueno, hemos podido conseguir llevar el maillot. Una lástima también por Julius, que no ha podido conseguir esa victoria. Confirmamos la clasificación de la etapa tras 3 horas 48 minutos 33 segundos. Victoria para Iván García Cortina con solamente 1 segundo de diferencia respecto a Julius Johannessen. Tercero, Marc Soler. En la clasificación general ya una renta de 1 minuto y 51 segundos. Líder Marc Soler con Hugo de la Calle segundo y Samuel Fernández García tercera plaza. La tercera etapa de esta Vuelta Ciclista Asturias nos lleva hasta el occidente asturiano, con una salida inédita en Castropol y con una llegada en Vegadeo. Tocamos el occidente, un día que puede ser para los sprinters, pero no sin haber una escapada, ya que después de pasar un puerto de primera y otro de tercera, el terreno va a ser favorable y presumiblemente tendremos un sprint. ¿Ganará un asturiano?